Hace poco, hermanos, escuché una enseñanza que marcó mucho mi vida y que me gustaría mucho transmitírselo a ustedes. Realmente buscando un poco más, aprender un poco más en relación al pecado, encontré esta enseñanza basada en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en 8 versículo 2 que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Creo que muchos de nosotros, y creo que nos ha pasado, no sé si ustedes estén así en este momento, yo lo estuve durante mucho tiempo, pensando que el pecado en nosotros y en todo el mundo, es una falla moral. El pecado es una falla moral que nosotros podemos controlar, que es la que a nosotros nos hace mentir, nos hace pensar de manera errónea y equivocada, tener esos pensamientos negativos, de envidia, de celos, nos hace lucrar, nos hace querer golpear, nos hace engañar, todo lo que rodea el pecado. Creo que a veces lo vemos como si fuera una falla moral en nosotros. La sociedad nos bombardea a cada momento, tanto en redes sociales, en televisión, en la calle, con los amigos, de escuela, en todos lados, y te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y ellos te van formando ese camino para que tú veas qué es erróneo y qué es bueno, y te van formando esa moral. Entonces tú vas pensando que el pecado es una falla moral que tú tienes. Por ejemplo, si tú tienes vicios, es una falla moral. Si tú mientes, si tú robas, es una falla moral. Que cuando le encuentras esa lógica del mundo, quieres encontrar una estrategia basada en el mundo, en el mismo mundo. Y tu estrategia es que tú puedes cambiar esos pecados de la noche a la mañana. El mundo te dice que tú puedes dejar de mentir, que tú puedes dejar de robar. Simplemente que si te meten a la cárcel y te castigan de esa manera, cuando tú salgas puedes dejar de robar. Que si tu madre te castiga porque mientes, tú puedes dejar de mentir porque te están forzando. O que si tú, por ejemplo, en lo personal, tienes un vicio, como el alcohol, como las drogas, como el cigarro, puedes decidir un día si lo quieres dejar o no al otro día. Es como querer controlar tu vicio y decir: yo mañana dejo de fumar. Y querer hacerlo por tus propias fuerzas. Y esa es la estrategia que te dice el mundo que puedes hacer. Que te dice el mundo que lo vas a lograr si tienes la fuerza de voluntad para lograrlo y cambiar tu manera de pensar. Y mucho tiempo yo pensé que eso era lo correcto y decía: pues, ¿por qué no? No. Soy débil si admito que mi fuerza de voluntad no lo puede hacer. Sin embargo, cuando adquirimos esa estrategia, nos damos cuenta que es cansado. Yo mucho tiempo, hermanos, mucho tiempo estuve arraigado a muchos pecados y a muchos vicios. Y yo quise cambiar durante años y decía: es que supongamos que tengo 20 pecados. ¿Cómo voy a empezar a hacerle para quitar esos 20 pecados y seguir y ser una buena persona? Pues primero quito el cigarro, ¿no? Entonces, ¿cómo no puedo quitar el cigarro y el alcohol juntos? Porque no voy a poder lograrlo, no tengo la suficiente fuerza de voluntad. Entonces, primero voy a quitar el cigarro, pero en mí venía una carga porque decía: es que tengo 20 pecados más encima. Y tengo que quitarlos uno por uno, uno por uno. Y al final era cansado, porque combatía a uno, pero tenía otros 15 que no me dejaban. Lo que dice este versículo es que el pecado es una ley que está sobre cada uno de nosotros. Es una ley que gobierna el mundo y que nos gobierna a todos. Esa ley que viene desde el error, desde el tropiezo que se cometió en el Edén de desobedecer a Dios, y que el pecado recayó sobre cada uno de nosotros y se vino al mundo como una ley que no se puede cambiar, con la que nosotros nacemos y estamos arraigados y estamos destinados a hacerlo, y que no podemos cambiarlo por nuestras propias fuerzas, no importa cuánto nos esforcemos. Me gustaría ponerles este ejemplo que escuché, que es como ir contra la ley de la gravedad.
Supongamos que tú le quieres decir a la gravedad, mira gravedad, cómo yo te venzo. Mira gravedad, cómo yo sí puedo ir contra ti. Cómo puedo ir contra tu ley y aquí me voy a mantener. ¿Y cómo no te vas a caer, Biblia? Porque tu gravedad no eres lo suficientemente fuerte. Pero un día, hermanos, pasando el tiempo, después de 1 hora, después de 2 horas, el brazo se te va a dormir, la mano se te va a entumir y al final la ley de la gravedad va a ser lo suyo. Eso es lo que pasa cuando tú tratas de ir en contra de la ley del pecado. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto lo quieras hacer con tus propias fuerzas, el pecado siempre va a terminar ganando porque ya está arraigado. Sin embargo, cuando tú entiendes que el pecado es algo en lo que tú no puedes combatir y te declaras débil como persona, como humano, te declaras débil, te declaras impotente ante él y te declaras rendido ante Dios y le dices, Dios, yo no sé cómo le vas a hacer tú. Yo sé que tú vas a hacer un milagro, pero mira, te lo entrego. Soy débil y solo contigo voy a ser fuerte. Cuando le entregas tu vida a Dios, cuando das ese paso, Dios quita absolutamente todo de ti. Se los digo porque a mí me pasó. Yo me le entregué completamente a Dios y Dios agarró todo lo que yo tenía y lo aventó. Para mí se me hizo una manera increíble. Mis amigos, mis conocidos no saben cómo logré hacer el cambio tan drástico que llegó a ser Dios en mi vida. Sin embargo, yo no me tuve que esforzar. No es algo que me pesó. No es algo que me dolió. No me dolió dejar a las personas, dejar los vicios, dejar mi vida pasada, alejarme de esas personas. Dios lo hace todo perfecto. Y me gustaría empezar a empezar esta conversación del día de hoy con ustedes con este pensamiento. El pecado es una ley que rige el mundo. Sin embargo, necesitamos una ley más fuerte y más grande para combatirlo, que es la ley de Cristo. Hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente una semana más en este camino del Señor, una semana más en la cual nos podemos conectar, podemos platicar, dialogar y pues escudriñar un poquito más la palabra del Señor. La verdad es que estoy muy contento que cada uno de ustedes nos haya estado visualizando, ya sea por su celular o por su computadora, su televisor. Muchas gracias a todos aquellos hermanos que nos han enviado sus actividades, que nos han enviado sus resúmenes de todas las clases, hermanos, de todas estas conversaciones que hemos tenido. Muchas gracias. Y a los hermanos que nos las han podido enviar, hermanos, recuerden que para que nosotros les pongamos su asistencia y sus puntos, tienen que hacerlo, hermanos. Recuerden que Dios es el que premia todo esfuerzo y toda dedicación, y yo les apuesto y les aseguro que Dios va a recompensar cada esfuerzo que ustedes están haciendo en su obra, hermanos. Y pues a mí me gustaría empezar agradeciéndole a Dios por una semana más de vida. Dios, te agradezco inmensamente que tú, Señor, nos estés dando una semana más en la cual podamos platicar, podamos hablar de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien redarguya a cada uno de nosotros, sea quien nos introduzca la palabra en nuestra cabeza, Señor, y que baje a nuestro corazón y la podemos llevar a la obra, Padre, que la podamos llevar, Señor, en nuestra vida presente todos los días, Padre. Te agradezco inmensamente porque aunque allá afuera, Señor, los tiempos son difíciles, hay enfermedades, hay escasez, haya de todo tipo de maldad, Señor, tú nos hayas protegido, tú nos hayas resguardado, nos hayas dado una vida, nos hayas dado un camino, un respirar más en tu presencia, Padre. Muchas gracias, mi Dios, por la familia, por el techo, por los alimentos, por todo lo que tú nos das, Padre. Te pido que el día de hoy, Señor, tú mores a través de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, Señor, y que tú seas quien nos hable, que tú seas quien nos redarguya, que tú seas
quien nos permita, Señor, entender, Señor, tu palabra y poderla llevar a la obra en nuestras vidas, mi Dios. Te permito que nos utilices, Padre, y que tú seas quien hable, Padre. Te lo pido, te lo suplico, en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén. Amados hermanos, pues como les dije, estoy bien contento de estar nuevamente aquí. Vamos a seguir hablando de lo que es el pecado y realmente creo que el pecado, hermanos, es algo muy importante que tenemos que entender muy bien y por eso necesitamos seguir platicando sobre él, ya que si no lo logramos entender, si no logramos analizar cómo es que el pecado funciona en nuestras vidas, cómo es que el pecado es una ley sobre todo el mundo que la rige y cómo podemos deshacernos de él y cómo podemos combatirnos, creo que si lo entendemos, lo analizamos, ya estamos del otro lado. Creo que si sabemos cómo funciona, podemos atacarlo y contrarrestarlo. Obviamente ya saben que con nuestras fuerzas nada es posible. Sin embargo, nuestra salida, nuestro refugio está en el Señor. Declarándonos incapaces de poder combatirlo con nuestras propias fuerzas y yendo a refugiarnos a pedirle al Señor. Es la manera en la que nosotros vamos a poder combatir lo que es el pecado que ya traemos arraigado de generación tras generación, y pues esa es la manera, la única manera en la que podemos combatirlo, es Dios, hermanos, es el amor a Dios. Ya vimos, hermanos, cómo funciona el pecado, cómo opera el pecado, los tipos de pecado que hay en nuestras vidas. ¿Ya detectaron qué pecado ustedes tienen? ¿Ustedes están llevando a cabo? ¿Ya están poniendo la obra en las manos de Dios para que cambie esos pecados de su vida? Hermano, de verdad espero que sí, porque es algo muy importante. Si tú lo entiendes, si tú lo controlas, si tú si dejas que el Espíritu Santo te discierne sobre él, ya estás del otro lado. Continuando con estas pláticas que hemos tenido sobre el pecado, me gustaría que me acompañaran, por favor, a Lucas 7, versículo 47 y 48, hermanos, en el cual vamos a ver y vamos a leer que dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Yo antes pensaba, hermanos, que en este versículo, cuando Dios amaba más a quien más le perdonaba. Yo tenía ese pensar, esa visualización de este versículo, y yo decía, bueno, y si alguien hizo muy pocos pecados y lo perdonó por esos muy pocos, ¿Dios lo ama poco? Y es que yo así lo veía, perdón, hermano, pero yo cuando lo leía, eso era lo primero que se me venía a la mente. Que a una persona que hizo un buen de transgresiones, un buen de pecados durante toda su vida, durante gran parte de su vida, y de pronto Dios lo alcanza, es porque Dios lo ama más que a todos. Pero analizando más este versículo, hermanos, nos podemos dar cuenta que habla de una mujer que entra a la casa de un fariseo, y le llora a Jesús. Le llora a Jesús tanto en los pies, tanto, y le derrama el perfume más caro a Jesús. Y todavía dice el fariseo que si Jesús supiera cuántos pecados, que él va a saber cuántos pecados es y el tipo de persona que está ahí a sus pies. Y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y Jesús la perdona, hermanos. Yo tuve que razonar mucho este versículo, porque ahí entendí, hermanos, que el amor no es el amor que... O sea, todos sabemos que Dios nos ama y que Dios nos ama a todos inmensamente porque somos sus hijos, y que ya nos está amando desde que sacrificó a su hijo por nosotros. Sin embargo, este versículo habla de cuánto nosotros lo amamos a él. Y estaba yo en un error cuando yo pensaba que Dios nos perdonaba
muchos o pocos pecados. Yo creo que a todos nos ha perdonado mucho. Yo creo que Dios nos ha amado y nos ha perdonado inmensamente muchísimos pecados, algunos que ni siquiera no sabemos, algunos que ni siquiera tenemos en cuenta. Creo que Dios nos ha perdonado inmensamente. El punto es aquí, ¿cuánto lo amamos por eso? ¿Cuánto sabes tú que te ha perdonado? Yo en lo personal, hermanos, yo en un momento yo no me sentía merecedor de su amor. Yo tenía tantos pecados arraigados que cuando Él me rescató, yo no tuve más opción. Porque de verdad es como, es lógico que lo tengo que amar sobre todas las cosas. No tienen idea de Dios de cuántas cosas me sacó y me rescató. Y le estoy tan agradecido y le amo tanto por eso, que es ahí cuando nosotros debemos de saber, de darnos cuenta cuánto Dios nos ama para perdonarnos tanto, tanto. Y creo que a todos nos ama mucho y a todos nos ha perdonado tanto. Y si tú tienes esa capacidad de discernir que Dios te ha perdonado mucho, lo vas a amar inmensamente. Lo vas a amar tanto porque Dios te ha perdonado todo lo que tú has hecho mal y todas tus transgresiones, todos tus pecados, todas tus mentiras. Dios te lo ha perdonado y es más, te ha quitado todos esos pecados y te ha hecho un borrón y cuenta nueva. ¿Y quién te perdona tanto y confía ciegamente a ti después de haberlo traicionado tanto? Es ahí, hermanos, cuando yo entendí que se trata de que nosotros lo amemos a Él por todo lo que nos ha perdonado. Entonces, si tú piensas que Dios te ha perdonado poco, que ha hecho poco por ti, poco lo vas a amar. Y poco le vas a implorar, y poco perfume le vas a derramar. Se te va a hacer muy caro el perfume que vas a derramarla en muchas lágrimas, porque tú vas a pensar que Él te ha perdonado poco. Pero cuando sabes cuánto te ha perdonado, tú lo vas a amar tanto, hermano. Y es ahí cuando te vas a dar cuenta que mucho te ha perdonado y mucho le amas. Y Él te ama inmensamente. Y es aquí que quiero que vean cómo vencer al pecado, hermanos. Aquí la motivación, toda la motivación, la capacidad de derrotar al pecado y la motivación de derrotarlo es por amor. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas y lo amas inmensamente, vas a poder derrotar ese pecado que hay en ti, porque Dios te va a ayudar a quitarlo, porque hay un amor que tú le estás dando a Dios y que Dios te tiene de siempre, de toda la vida, desde que tú naciste. Entonces es ahí cuando te das cuenta que el amor a Dios es lo que te va a liberar de todo pecado. Es lo que yo les explicaba en la introducción. A veces nosotros queremos derrotar el pecado con nuestras fuerzas, pero eso no va a pasar. Nos vamos a agotar. Es darnos cuenta que nosotros no vamos a poder y que el único que puede es Cristo Jesús, y es el único que puede perdonarnos y quitarnos todos esos pecados y evitar que nosotros sigamos pecando. En Juan 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, hermanos, pues, como les decía, Dios nos ama tanto que Él nos demostró amor sin que nosotros todavía existiéramos, ¿no? Él sabía que ya veníamos con un pecado arraigado y ya nos amaba. Y ofreció a su Hijo, se lo sacrificó para perdonarnos. Aquí el tip que yo quiero que se les quede en este momento en su cabeza es que el amor es lo más importante. Si ustedes aman a Dios sobre todas las cosas, pero es un amor fiel, hermanos. Yo a veces no entendía, y yo decía, es que ¿cómo voy a amar algo que yo no veo? ¿Cómo voy a amar algo que yo no toco? Que yo no entiendo. Hermanos, esa es la prueba. Esa es la prueba de fuego. Cuando tú logras amar a algo, a Dios, cuando tú lo logras amar sin verlo, sin saber,
donde se encuentren, así sin palparlo, y tú logras brindarle ese amor, Dios viene a ti. Si tú le brindas ese amor incondicional, Él te libra de todo pecado, Él te perdona completamente. Si tú le brindas esa confianza, si tú te rindes a sus pies y le dices, Dios, aquí estoy, no te veo, tal vez estoy lleno de pecado y no te siento, pero te pruebo. Yo probé a Dios en su momento. Yo dije, Dios, te voy a probar. Dicen que tú haces milagros, dicen que tú puedes librarme del tipo de vida que tengo ahorita. Yo te voy a probar. Y lo voy a intentar. Por favor, haz ese milagro en mí. Voy a seguir todos los pasos que tú quieras que yo sigas, pero quiero conocerte. Y te voy a amar. Y Dios cambió mi vida. Dios cambió mi vida y de verdad soy un ejemplo viviente de que Dios te ama sin... Yo no lo merecía. Yo no merecía el amor de Dios. Yo no merecía que Él me rescatara. Y sin embargo, Él ya me amaba. Entonces eso es lo que quiero que entiendan. La manera de vencer el pecado, hermanos, es con el amor a Dios. Ámenlo sobre todas las cosas. Ámenlo y Él los va a alcanzar. Ríndanse ante Él. Ríndanse en sus pies. Derrámenle todo el perfume, lo mejor que tengan. Y van a ver que Dios va a ver su corazón. Dios va a ver que le están entregando todo con sinceridad. Y Dios los va a perdonar, hermanos. Dios los va a perdonar, los va a limpiar y los va a excluir de todo el pecado que quiera venir a sus vidas. Para esto, hermanos, a mí me gustaría que ya sabiendo que el pecado se vence con amor a Dios, hay algo importante que tenemos que entender y que tenemos que razonar y tenemos que tener muy presente todo el tiempo. Y este es el poder del pecado. El pecado tiene mucho poder, hermanos. Y si tú ya amas a Dios, porque yo sé que tú eres hijo de Dios y que tú lo amas sobre muchas cosas, sobre todas las cosas, es ahí cuando tienes que tener más precaución. Porque Dios te va a perdonar muchos pecados y Dios te va a perdonar todos tus pecados, pero tienes que tener mucho cuidado porque esa ley del pecado está constante ahí y te quiere derribar, porque lo que quiere el enemigo es buscarte a ti. El enemigo te busca a ti, tú que eres hijo de Dios y que estás tratando de seguir su camino. Tú eres un dulce para el enemigo. El enemigo quiere decir, mira Dios, cómo te lo quité, ¿no? Entonces, tienes que entender el poder del pecado en nuestras vidas. Lo que puede hacer el pecado, lo que el pecado puede causar en nuestras vidas, ya tú amándolo. Ya cuando tú lo amas, ya cuando estás de ese lado, ¿cómo puede el pecado llegar a influenciar en tu vida? Me gustaría que me acompañaran a la carta a los Romanos 8 del 35 al 37, que dice, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Aquí el apóstol Pablo hace una reflexión muy importante y dice, ¿quién nos separa del amor de Cristo? O sea, tú ya lo amas a Cristo, pero ¿qué es capaz de separarnos de su amor? ¿Qué nos podría separar de que nosotros amemos a Cristo ante cualquier cosa? Porque pues parecería que estamos completamente aunados porque lo amamos. Sin embargo, nos hace reflexionar aquí, nos hace varias preguntas y nos dice, ¿la tribulación o la angustia, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? ¿Qué nos podría separar, hermanos? Los problemas de la vida constante, las preocupaciones, que estemos preocupados por las cosas que vengan a nuestra vida, las persecuciones que tiene el mundo contra nosotros por nuestra manera de pensar y de actuar, porque ellos piensan que nosotros somos débiles de la mente, porque ellos no lo entienden, su razonamiento no va más allá de sus cuatro paredes. Ya me estoy enojando con ellos, ¿verdad? Pero no, hermanos. ¿Qué nos podría separar? ¿El hambre? ¿Que no tengas dinero? ¿Que no tengas que comer? ¿Que no tengas un techo? ¿Que tu familia le esté pasando mal? ¿Que tu papá o tu mamá no tenga trabajo? ¿Qué te podrá separar de él? ¿Ver ese tipo de situaciones?
la desnudez, que no tengas ropa, que no tengas cosas materiales. El peligro, hermanos, el peligro, el miedo. ¿Qué te podrá separar del amor de Dios? ¿Que tengas miedo? ¿Que pienses que Dios no está contigo? ¿Que el miedo te llene de temor porque podemos tener en cierto momento tanto miedo que nos obligue a perder la fe? No lo sé. O la espada, tantos ataques que podemos tener. ¿Ustedes creen que ese tipo de cosas nos pueden separar de Dios? Está escrito que por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo tenía razón. ¿Esto nos podrá separar? Lo que es la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, la espada. Si nosotros tenemos amor a Dios, nada de esto nos va a separar, hermanos. Porque lo que vamos a hacer cuando tengamos miedo, cuando tengamos hambre, cuando no sepamos a dónde ir, cuando nos estén atacando, lo que vamos a hacer por amor a Dios es ir a hincarnos y a arrodillarnos y a orarle y a llorarle y a pedirle que Él nos proteja, a pedirle que Él nos ayude, que Él nos respalde, porque sabemos que Dios no deja a sus hijos humillados, porque sabemos que Dios no deja que sus hijos pasen hambre, porque sabemos que son pruebas, porque sabemos que Dios nos va a ayudar a superarlas. Nada de estas cosas nos puede separar del amor a Dios. Y Pablo nos hacía reflexionar sobre eso. Sin embargo, como les decía, el poder del pecado es mucho más fuerte que esto. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, de la gloria de Dios. ¿Cómo dice, hermanos? Y reflexionen mucho, porque otra vez el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado sí te puede separar del amor de Dios, hermano. Tú puedes sufrir todas estas cosas, todas estas tribulaciones, angustias, persecuciones, dolores, tristezas. Pero cuando tú pecas, tú estás prestándole tu vida al pecado. Tú estás siendo ese medio para que otro sufra, para que otro sirva, para que otro sea perseguido. Tú estás siendo el que transgrede. Tú estás pecando. Tú estás hiriendo. Tú estás mintiendo. Tú estás siendo ese medio para que alguien pase ese tipo de persecuciones, esas angustias, esas tribulaciones. Tú estás siendo ese medio para herir. Tú estás dejando que el enemigo te utilice. Y el enemigo está utilizando tu cuerpo como un medio para utilizarte y ser un ataque y convertirte del otro lado del enemigo. Y ay, hasta me lleno de muchas ideas y de muchos ejemplos, porque no podemos permitir que el pecado venga a nuestras vidas, ya que eso es lo único que nos puede destituir de la gloria de Dios y nos puede alejar de su amor. Si tú empiezas a pecar, si tú le das pie al pecado, vas a dejar de tener ese acercamiento de amor con Dios. Y lo que viene a ti es esa separación de Cristo a tu vida, y vas a dejar entrar a pecado tras pecado tras pecado a tu vida. Y pues te va a alejar, nos va a alejar de Dios. Creo que es lógico, hermanos. Y si eso pasa, hermanos, si llega a pasar todo ese tipo de cosas, hay consecuencias. Si llegas a darle pie al pecado, tenemos consecuencias. En Salmos 32, versículos 3 y 5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. En este versículo quiero que entiendan
una de las consecuencias del pecado, hermanos, porque estamos de acuerdo que ustedes en este momento, no ustedes, sino en este ejemplo, el pecado ya se alejó. El pecado, perdón, ya te alejó del amor de Dios. Ya dejaste que el pecado entrara a tu vida. Y una de las primeras consecuencias, porque vamos a ver 7 consecuencias, una de las primeras consecuencias es que provoca, como lo dice este versículo, envejecimiento en tus huesos. Envejecimiento de huesos, hermanos. Pero yo quiero que vean este envejecimiento de huesos como un cansancio, como un cansancio a tu caminar. Si tú estás pecando, si tú llevas ese pecado, y como lo dice aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tu físico, tu cuerpo se va a deteriorar. Tus huesos se van a deteriorar. Tus pecados, hermanos, te van a hacer caminar encorvado. Tus huesos se van a cansar, hermanos. Lo decía el maestro Mauricio en la clase pasada. ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo es tu caminar en este camino del Señor? ¿Vas chueco? ¿Estás triste? ¿Estás encorvado? ¿Cómo el pecado puede deteriorarte desde adentro, desde los huesos, hermanos? Se arraiga a ti. Es algo que empieza a deteriorarte desde adentro, hermanos. Y me gustaría también que me acompañaran a Salmos 38:3, que dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Este es bien importante porque el pecado provoca enfermedades físicas, y vamos a hablarlo literalmente y vamos a hablarlo espiritualmente. El pecado, todos los pecados traen enfermedades a tu vida. Y vamos literalmente, ¿qué vicio? Dígame, ¿qué vicio te trae buena salud, te mantiene sano? ¿Qué vicio te mantiene en orden tu cuerpo, en pureza? ¿Qué vicio o qué pecado te mantiene sano, hermanos? ¿Han escuchado también, hermanos, de esos pecados que llegan a traer tantas angustias, tantos deterioros, que por ejemplo causan cáncer, tantas preocupaciones? Tengo un primo, y esto es entre nos, hermanos, un primo que en su vida llegó a cometer muchísimas cosas, y su vida lo tenía tan presionado, tan preocupado, hermano, que en un momento le dio parálisis facial. Se sentía tan turbado, tan presionado, que vino una parálisis facial a su vida. Nada más no fue parálisis del cuerpo, gracias a Dios se pudo recuperar, pero yo no me imagino que tantas cosas podría estar tan turbado que ya ese tipo de pecados repercuten en su físico, en su salud. Imagínense, hermanos. Podemos verlo, por ejemplo, y voy a irme muy allá, cuando estas personas que se van metiendo con tantas personas sexualmente y de repente ya tienen alguna enfermedad venérea y a veces ni siquiera saben quién se las pegó y la fueron repartiendo. Ya estamos hablando de cosas muy fuertes, hermanos. En Salmos 51:2 dice: llévame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Como les decía, hermanos, el pecado provoca suciedad. El pecado te provoca estar sucio. Sucio delante de Dios, estar sucio ante las personas. Porque cuando tú hablas de que esta persona está sucia, de cuando te sientes sucio, ¿has sentido que has hecho algún pecado y te sientes sucio, hermano? ¿Te sientes mal cuando haces algo inmoral? Cuando estás viendo algo mal, hasta te dan ganas, no sé, de guardarte, de esconderte. ¿Han visto esas comedias
O esas películas donde las chicas o los chavos se meten con personas que no debían, hablamos físicamente, y se sienten hasta sucias y hasta se meten a bañar, pero porque su conciencia se siente tan sucia que lo único que buscan es una limpieza de esa manera y pues obviamente el baño no los va a limpiar. Pero es una suciedad por dentro, es sentirse tan pecador, tan sucio, tan... Sabes que lo que hiciste está mal, sabes lo que trae a tu vida y lo único que trajiste fueron problemas, cosas que te ennegrecieron tu alma, tu corazón. Es sentirse sucio, hermanos, es una de las consecuencias del pecado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo tampoco antes entendía muy bien este versículo porque decía, ¿cómo me voy a morir por pecar? Y no lo habla literalmente. Creo que esto ya lo hemos hablado tantas veces, de que la paga del pecado es la muerte, hermanos, porque la vida sin Cristo no es vida. Porque tú estás en un mundo donde estás caminando muerto, donde tu vida no tiene sentido. Si tú estás pecando, si tú eres parte de ese mundo, tu vida es una vida más de todos los demás y tu vida no es vida. Solamente cuando conoces a Cristo, entiendes lo que es vivir. Entiendes lo que es ese sentir, esa emoción de despertar y salir a la calle y sentir esa felicidad, sonreírle a todo el mundo y vivir en esa presencia del Señor. Yo la verdad es que en las mañanas, cada vez que oro, yo le pido a Dios que me mantenga en su dimensión. Yo a veces veo este mundo como una dimensión y el mundo normal está en una dimensión en la que todo el mundo quiere ver. Sin embargo, cuando tú alcanzas esa otra dimensión que es la vida de Dios, te lo juro que tú vas bien contento caminando por la banqueta y todo lo ves alegre, todo lo ves bien feliz, todo lo ves bien emocionado, todo es maravilloso. ¿Te han preguntado que por qué eres tan feliz todo el tiempo? ¿Que por qué traes tanta alegría y tanta emoción a la vida de los demás? Es porque estás repartiendo la vida de Dios. Es porque estás ejemplificando lo que es la vida de Dios. Sin embargo, si tú traes pecado a tu vida, es muerte. ¿Has visto esas personas amargadas todo el tiempo? Esas personas tristes, infelices. Lamentablemente eso no es vida, hermanos, eso es muerte. Es una vida sin vivir, es una vida triste. Esas personas que todo el tiempo están pecando y que su vida ya es todo el tiempo intranquilas, amargadas. Ellos están muertos en vida, hermanos. Y eso es lo que trae el pecado a tu vida, muerte. En Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Te van a retener, hermanos, te van a aprisionar, te van a provocar aprisionamiento. Vas a tener cadenas que te arraigan al pecado. Cuando tú ya llevas una vida de pecados y no pides perdón por esos pecados, tú los traes cargando, tú los traes arrastrando. ¿Has cometido pecados en los que no has pedido perdón? Por ejemplo, cuando le mientes a tu mamá o cuando haces algo en contra de tu familia y tienes ese miedo de que en algún momento te vayan a cachar y es más, te hablan y de repente te gritan fuerte, ¡Iván! Y dices, híjole, ya me cacharon. Y vas con temor porque piensas que ya saben de ese pecado. Y puede ser que ese pecado ya lo hiciste hace años, o hace meses, o hace días. Pero lo sigues cargando. Y esos pecados, de repente llevas años cargándolo. Y a lo mejor ya no es que te los cachen, pero te están haciendo sufrir por dentro. Te están haciendo entristecer, te están amargando. Y cada vez que los recuerdas lloras y te arrepientes de haberlo hecho, pero no te arrepientes de una manera honesta hacia Dios. Te encadenan, hermano, esos pecados te encadenan, te traen, y eso es lo que tienes que evitar, hermano. Por eso cada vez que tú llegues a cometer un pecado, ya sabiendo y razonando esta situación,
híncate y pide perdón. No los cargues, hermano. No los cargues porque es horrible cargar tantos pecados. Es como cargar una piedra encima de ti porque ya no sabes. Como esas personas que dicen tantas mentiras que a veces ya no saben cuál es la verdad. Y le dicen una mentira a todos diferente. Y de repente ya no saben a quién le dijeron qué, ni qué no le dijeron a quién. Ya hasta me perdí, hermanos. En Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, hermanos, endurece su corazón. El pecado va a endurecer tu corazón. El pecado te va a hacer una persona fría, te va a hacer una persona enojona. El pecado te va a hacer una persona triste, amargada. Como les decía, ¿han visto a esas personas que todo el tiempo están de malas, están enojadas, que todo el tiempo ni siquiera las saludas y ni siquiera te dan el saludo y tú vas bien contento y saludas a todos y ves ese que no te saludó? Dices, híjole, ¿qué ha de estar pasando? ¿Qué ha de estar viviendo para tener tanta amargura, tanto endurecimiento? No se prestan a la confianza, no se prestan al amor, no se abren con los hermanos y mucho menos se van a abrir a Dios. Si tú llenas tu corazón, tu vida de pecados, va a llegar un punto donde te vas a sentir incapaz de amar a Dios y vas a sentir que no mereces tampoco el amor de Dios. Va a endurecer tanto tu corazón que te vas a poner la camiseta de pecador y vas a decir, pues ya, yo soy pecador y así voy a ser siempre y no me interesa. Lo que trato de decir, hermanos, es que cuando tú detectes que te empieza a valer y empiezas a endurecer tu corazón, que te empieza a valer pecar o no pecar, es ahí cuando ya tenemos un problema. Ya has dejado que tantos pecados endurezcan tu corazón que ahora ya te vale. Todos este tipo de cosas, ¿cómo el pecado puede traer todos este tipo de cosas a tu vida? Vamos a seguir aferrándonos, hablándoles de la palabra del pecado, hermanos, porque queremos que quede bien claro y queremos que ustedes disciernan completamente que el pecado es algo muy peligroso que puede llegar a sus vidas. Les pido, por favor, que disciernan, que piensen muy bien lo que es el pecado, que piensen muy bien en el pecado que tienen, si tienen algún pecado, porque como saben, todos somos pecadores. El punto es pedir perdón. ¿Y qué les parece si en este momento, hermanos, tal vez en tu soledad, tal vez ahí, en ese lugar donde estás, le pides perdón a Dios por los pecados que tú has cometido, por los pecados que tú has cargado, por esos pecados que cometiste en el pasado y que no te logras perdonar y que no le pides a Dios perdón? Pídele perdón. Padre bendito, Señor mío, el día de hoy, mi Dios, yo te pido, Señor, que toques el corazón de cada uno de nosotros. Que si nosotros tenemos algún pecado que hayamos tenido desde hace mucho en nuestro interior, que tengamos oculto y arraigado en lo más profundo de nuestro corazón, tú lo saques, Señor. Tú redargullas, Padre, por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Y tú, Señor, lo contraigas, Señor. Tú lo saques a la luz, Señor, y nos permitas declarártelo, Padre, y decirte que ya no queremos vivir con ese pecado. Ya no queremos vivir ocultándolo, ya no queremos vivir haciéndolo, Señor, en la oscuridad, en lo oculto, Señor, escondida, Señor. Ya no queremos tener, Señor, ese tipo de pecados en nuestras vidas. Te queremos pedir, Señor, si tú, Señor, logras ver que en algún momento nosotros vamos a pecar o vamos a darle pie al pecado, Padre, que nos redarguya, Señor, que tengamos esa voz de tu Espíritu Santo deteniéndonos en cada momento, Padre. Que no nos permitas actuar de esa manera, que nos pongas las barreras, que pongas los medios, Padre, para que esos pecados no sucedan. Te lo pido, Padre, evita, Señor, que nosotros demos esos malos pasos porque te amamos y no queremos que nada estorbe el amor que te tenemos, Padre.
Te lo pedimos, Señor. Toca los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y permite que nos confesemos ante ti. Permite que entendamos la palabra y que sigamos paso a paso, Señor, tus indicaciones para que caminemos libre de pecados, mi Dios. Te lo pido y te lo suplico, mi Dios, en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos míos, les agradezco inmensamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Les mando un gran abrazo, gracias por la plática que hemos tenido, gracias por la presencia, gracias Dios porque tú nos has acompañado el día de hoy. Les agradezco mucho, hermanos. No olviden, por favor, mandarnos sus apuntes. Háganos saber que ustedes están ahí. Coméntenos en la página de YouTube. La verdad es que estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Con el permiso del Señor, con su autoridad. Y pues, permítanos saber también, hermanos, quién se está conectando. Darle sus participaciones, sus asistencias, y pues vamos a seguir adelante, echándole para adelante, hermanos. Que Dios me los bendiga, muchos saludos a todas sus familias y bendiciones. Bye, hermanos.